Les decíamos antes de la tanda, el Ministerio del Interior acusa a los presos que habían sido diagnosticados con una baja masa muscular. Ahí tenemos las fotos, esos creo que fueron del diario El País, ahí lo tenemos las fotos, justamente debajo del crédito. Hablaban de desnutrición, de que no se les estaba dando el alimento, que se la quitaban otros compañeros de celda. Hay de esto también informe médico. Ahora el Ministerio del Interior los acusa de hundir el diafragma y exagerar la malnutrición y apeló el fallo de la justicia sobre estos reclusos de Santiago Vázquez, ex Comcar. Hubo muchas repercusiones, entre ellas también la del fiscal Enrique Viana, a quien recibimos en Estudios de Desayunos Informales. Gracias, Viana, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Bien, bueno, me imagino por lo que publicó en las redes sociales, cuál es su opinión, pero vamos a contarle a la gente qué le pareció esta decisión del Ministerio. Mire, yo hoy venía justamente pensando lo siguiente. Esto es resultado de una acción de amparo que se inició por parte del comisionado parlamentario y que tuvo una decisión favorable en primera instancia de la justicia. Amparar, si uno busca la etimología de amparar, viene del latín que quiere decir anteparare. Anteparare es prevenir, actuar antes para parar algo que se está haciendo mal y de esa manera evitar que se siga produciendo. Ese es el sentido etimológico que a veces uno pierde. Ahora, el Ministerio dice que esto fue más mediático que otra cosa. ¿Y la decisión del juez también fue mediática? No, yo creo que estas cosas lo que muestran... Además, la decisión judicial, a mi juicio, fue bastante tímida, bastante menor respecto a una situación que hasta las propias fotos están mostrando, ¿no? La situación carcelaria es una situación que deja mucho que desear en varios de los ámbitos carcelarios. Ayer creo que estábamos dando cuenta, yo no sé cuál es el número que se lleva, de una nueva muerte violenta en el interior de uno de los centros de reclusión. Que a mí me preocupan incluso mucho más esas situaciones que estas situaciones. Es decir, estas ya son preocupantes. La situación de desnutrición, por ejemplo. La situación de atentados contra la integridad física y sexual de muchos de los recluidos. La muerte, la pérdida de la vida. No hay que olvidar que la Constitución establece la prohibición de la pena de muerte, pero nosotros tenemos en los hechos una pena de muerte de facto. Yo quisiera comparar los lugares donde la pena de muerte está establecida en la ley y compararlo, el número de condenados a pena de muerte que son ejecutados, compararlos con los muertos en centros de reclusión en el Uruguay. ¿Y en qué condiciones? Casi seguro, claro, estoy casi seguro que el número de personas ejecutadas, entre comillas, de facto, es mucho mayor que el número de personas que son ejecutadas conforme a la ley de otros estados. ¿Lo mismo sucede en los centros de menores? En los centros de menores hay algunos centros de menores que tienen serias complicaciones. Recientemente nosotros acabamos de presentar un nuevo escrito en el día antes de ayer. Acabamos de presentar un nuevo escrito en un expediente que tenemos ante la justicia de adolescentes, donde ya venimos desde el año pasado dando cuenta de una serie de denuncias que vienen de distinta procedencia. La última de una delegación del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde señala por segunda, tercera, cuarta, quinta vez que existen problemas de violación de los derechos humanos en algunos de los centros del INISA, de lo que se llama hoy el INISA. El propio INISA, la propia presidenta del directorio del INISA, ha admitido en el Parlamento esas circunstancias. Nosotros hemos dado cuenta. Hemos dado cuenta al juez y le hemos pedido al juez que le dé cuenta a la Institución de Derechos Humanos, a la Fiscalía de Corte, a la Suprema Corte de Justicia, al MIDES, al propio INISA de estas circunstancias. ¿Con qué intención? A la justicia penal, porque obviamente debe intervenir la justicia penal, como en este caso también de desnutrición debió, no sé si ha intervenido la justicia penal. Cuando hay violación de derechos humanos y con el rigor que está tipificado hoy el delito de tortura, hay que releer de vez en cuando el delito de tortura, muchas de estas situaciones se acercan a la hipótesis de tortura. Fíjate, ahora el Ministerio en su defensa, en su apelación, argumenta que no corresponde que un juez, un poder como el Poder Judicial, se inmiscuya en lo que pasa con otro poder como es la administración de las cárceles por parte del Ministerio del Interior. Incluso el juez hace referencia a las reglas Nelson Mandela, ¿no? Que hablan de las reglas mínimas de condiciones para los presos, pero eso es inmiscuirse en otro poder del Estado, dice el Ministerio. Mire, eso es muy interesante, porque cuando yo iniciaba los accionamientos por intereses difusos, por temas de medio ambiente, cuando yo inicié accionamientos de amparo por defensa de los derechos de los niños y los adolescentes, donde tuvimos 4 sentencias favorables, esa argumentación, cuando yo inicié acciones con respecto a centros de salud, psiquiátricos también, ese era el argumento permanente del Estado.
argumentando mal la separación de poderes. La separación de poderes dice todo lo contrario. La separación de poderes dice que los poderes tienen que controlarse unos a otros. La división de poderes busca eso, que los poderes se controlen unos a otros, los frenos y contrapesos de los que hablaba Montesquieu hace bastante tiempo. Sí. Entonces, cuando un Estado, cuando un poder ejecutivo no se quiere someter a las decisiones del Poder Judicial, lo que estamos haciendo es violando ese famoso concepto del Estado de Derecho, del Estado constitucional de Derecho. Hay un poder que es impune, que no puede ser juzgado por otro poder del Estado. Incluso hay algunas variantes bastante interesantes que se emplean, por ejemplo, en la jurisprudencia argentina, de la Corte Suprema Argentina. El doctor Lorenzetti, que lo ha escrito doctrinariamente y lo ha estampado en alguna de las decisiones judiciales, sostiene lo siguiente, que para mí es una cuestión bastante interesante. Los jueces no tienen que decirle a la administración exactamente lo que tienen que hacer. Los jueces sí pueden decirle a la administración el jurisdictio, decirles el derecho. Ustedes están incumpliendo el derecho. Solucionen esta situación dentro de su discrecionalidad como poder ejecutivo, como poder administrativo, pero el resultado tiene que ser uno, la solución al problema. Bueno, eso roza también lo del proceso penal, que ahora se volvió a posponer, ¿no? Que Correcto. Es en el Parlamento donde se procede. Por suerte se volvió a posponer porque eso... ¿Y por qué vamos hacia un proceso corrupto, como llegó a escribir también? Bueno, yo vengo sosteniendo hace mucho que la estructura de todo este proceso, la modificación de las leyes de la Fiscalía, más este nuevo proceso, la modificación de las leyes de Fiscalía ya está en funcionamiento, más este nuevo proceso, provocan un favorecimiento de la corrupción. ¿En qué sentido? Y que le otorgan una serie de herramientas muy importantes a quienes sean investigados por corrupción para jamás ir presos. Es decir, es un mecanismo muy alambicado que provoca una situación de impunidad de la corrupción. Por eso sostengo que finalmente, si un proceso provoca la impunidad de la corrupción, tenemos que concluir que termina siendo un proceso corrupto. Por suerte se ha postergado. Yo creo que da lugar a una serie de discusiones. En el Búsqueda del jueves pasado sale una crónica muy interesante, donde por primera vez, después de tantos años, se ponen arriba de la mesa una serie de aspectos que hacen, por ejemplo, a cuándo se va a adoptar la prisión preventiva. Ese artículo, que es muy valioso, del jueves pasado, sin embargo, omite hablar de dos temas que están íntimamente vinculados a esto y de los cuales no se habla en ningún lado. No se quiere hablar y se admite indirectamente, que son fiscales en las comisarías haciendo proceso penal, algo inaudito, y al mismo tiempo haciendo pactos. Vamos a ir un proceso por pactos, que no es, como se ha dicho, algo excepcional, sino que las recomendaciones, lamentablemente, funcionarios públicos extranjeros le han venido a enseñar a los funcionarios públicos uruguayos lo que tienen que hacer, en una hipótesis clara de colonialismo, le han dicho tienen que transar, tienen que pactar en un 80% del asunto. Si un profesor me tomaba examen cuando yo di examen y me decía si era posible una transacción en un proceso penal, en un presumario, todo eso, yo perdía el examen. El derecho no ha cambiado, sobre todo el derecho constitucional, que es el más importante, no ha sido modificado. Bien. Y esto me lleva a otra conclusión. Aquí se está queriendo modificar el proceso penal, yendo en un rumbo totalmente distinto al que establece la Constitución, sin modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque no se quieren dar estos debates. Claro. Entonces, bienvenidos estos debates y estas discusiones. Yo invito al Canal 12 a realizar un debate sobre este tema, porque creo que es uno de los temas más importantes que acucian al país en los próximos meses. Fiscal, Perfecto, cortito sí. Para terminar. Hablaba de extranjeros que vienen al país. Hoy el semanario Búsqueda también publica que Aratirí va a empezar una demanda contra el Estado uruguayo por lo que fue el fracaso del negocio. ¿Se imaginaba que esto podía terminar así? Usted, que muchas veces habló advirtiendo de lo que era esa supuesta inversión. Sí, por lo mismo que está ocurriendo hoy con UPM. Con Aratirí, con Montes de Plata, con UPM, ha habido negociaciones secretas. El Estado ha negociado en forma clandestina, en forma confidencial, en forma secreta, con una empresa privada. Eso choca contra todos los conceptos que tenemos de república. Es el Estado sometiéndose a la voluntad de una empresa privada. Es hacer desaparecer una vez más, igual que con los pactos en el proceso penal, el derecho público, el derecho obligatorio, el derecho que es parejo para todos nosotros. Es favorecer feudalmente a determinados intereses económicos. ¿Qué es lo que sucede? No, eso a veces hasta los abogados de la vieja guardia nos cuesta entender, pero la nueva dinámica de los contratos enseña que la negociación de un contrato, o sea, la actividad previa, precontractual, se nos decía antes a nosotros, antes de la firma del contrato, ya genera obligaciones. Entonces, yo me sospecho
que muchos de los reclamos que se pretenden o se están realizando están en función de esa negociación, hecha por el Estado a espaldas del pueblo. O sea, nosotros no sabemos qué fue lo que se estuvo negociando y qué condiciones. Fíjese que esa negociación llevó a que la empresa obtuviera ya 3 resultados en su momento, sin saber qué era mucho aratirí, ¿no? Vamos, eso podría ser un rato largo, podríamos hablar de eso. Pero fíjense, las 3 obligaciones que generó. Generó, por un lado, un puerto de aguas profundas. ¿Qué pasó con el puerto de aguas profundas? Clavo. Fracasó. Por un lado, la regasificadora, la fuente de energía que se necesitaba, entre Otro otras cosas, clavo. otro clavo. Y otro de los temas, la ley de minería. El cambio del código. Exacto, y una ley específica para favorecer. Una ley que no se aplica. Entonces, ya la negociación previa generó obligaciones. Ahora, yo no sé si eso da pie para un reclamo de esta naturaleza. Claro. Habrá que verlo en el momento que nos muestren en qué consistió la negociación previa. Bien, fiscal Viana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Es momento de desayunos informales de